retomar la clase de la que platicamos el martes y el fin de semana hoy. Como les dije, es una clase en donde vamos a hacer un repaso rápido de 2 o 3 temas importantes y luego yo quisiera platicarles de otros 2 temas nuevos, digamos. El repaso sería un poco sobre el iter criminis, un poco sobre los delitos dolosos culposos, el caso fortuito y la preterintencionalidad. Eso sería, digamos, como un repaso rápido, digamos. Y los 2 puntos nuevos sobre los que yo quisiera hablar con ustedes son 2 puntos importantes que no hemos visto y que son prácticamente de los últimos artículos de la parte general. Esos 2 temas nuevos serían, uno, la responsabilidad civil derivada del delito. Fíjense el nombre del tema. Responsabilidad civil derivada del delito. Y el segundo tema es sobre las penas. Es sobre las penas, por lo menos alguna reflexión sobre las penas y ver los artículos del código que dicen cómo se deben aplicar las penas en los casos concretos. Entonces, si ustedes están de acuerdo, ese sería el orden de lo que trataríamos. Hoy en el repaso de los temas que les dije, luego un tema nuevo que se llama responsabilidad civil derivada del delito y luego otro tema nuevo que es sobre las penas y las medidas de seguridad. Bueno, si estamos de acuerdo, entonces empezaríamos por lo primero de lo que hemos dicho hoy. Para el efecto, debemos de ir a nuestro código. Abran su código y vamos al artículo 10 del Código Penal. Al artículo 10 del Código Penal. El artículo 10 del Código Penal les menciona, digamos, una relación de causalidad, que es lo que debe haber en el delito, digamos, que alguien cause un delito, que alguien cometa un delito. El artículo 11 regula el delito doloso y el 12 el delito culposo. El dolo y la culpa, jóvenes, el dolo y la culpa tiene que ver con un tema y tiene que ver con uno de los 3 elementos del delito. ¿Se recuerdan ustedes? Ya dijimos que el delito tiene 3 elementos. El delito tiene 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos del delito? Díganmelo ustedes. Jurisprudencia y culpabilidad. No, espéreme, es que no le oí muy bien, pero creo que usted me dijo que es el delito culposo. No, yo les digo, ¿cuáles son los elementos del delito? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Correcto, correcto. Tipicidad. Yo como que oí que me dijo el compañero antijuricidad, pero tal vez yo no oí bien. Pero Sí. es tipicidad. Tipicidad, Dígame el otro. Antijuridicidad. Así sí. antijuridicidad, No, ahí lo dijeron bien. Así lo dijeron bien. ¿ah? Tipicidad, Culpabilidad. antijuridicidad y Ajá. culpabilidad. Correcto. Son los 3 elementos del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por eso el delito se define como una acción típica, antijurídica y culpable. Y si ustedes ven en la definición del delito, así como la estamos dando y como la vimos en clase, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Y ahí aparecen los 3 elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Ahora bien, el dolo y la culpa son expresiones de la culpabilidad. Digamos, ¿cómo puede darse, cómo puede expresarse la culpabilidad? A través del dolo y la culpa. Ustedes ya saben la diferencia entre el dolo y la culpa, entre los delitos dolosos y los delitos culposos. En los delitos dolosos, ustedes saben que la característica del dolo significa intención. Un delito doloso es un delito intencional, un delito en el que hubo voluntad de cometer el delito.
Pero como ya lo dijimos en clase, al Estado y a la sociedad misma no solo le interesa castigar los delitos dolosos, no solo les interesa castigar los delitos dolosos, porque fíjense ustedes que si así fuera, si al Estado solo le interesara castigar los delitos dolosos, entonces supóngase que alguien va manejando su vehículo a alta velocidad en pleno estado de ebriedad y atropella y mata a 2 personas. Si al Estado solo le interesaran las acciones dolosas, eso quedaría impune. También los pirómanos quería francés. Y no puede quedar impune porque se da la muerte de una persona. ¿Por qué se da la muerte de esa persona en ese caso? En el caso del tipo que va ebrio y a alta velocidad y mata a alguien. ¿Por qué se da ese caso? Por imprudencia. Por imprudencia. Por imprudencia. Que no es que haya sido intencional, pero fue imprudente. Imprudente es no tener el debido deber de cuidado. Entonces ahí es donde aparecen los delitos culposos. Los delitos culposos son aquellos en donde no hay intención, pero hay culpa, hay negligencia, imprudencia o impericia. Y en otras palabras, es falta del deber de cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas no solo no deben cometer delitos dolosos o intencionales, sino que además deben actuar con cuidado en lo que hacen, en lo que hacemos, con cuidado. Porque si hacemos algo irresponsablemente, con descuido, y provocamos un daño, podemos ser responsables de un delito culposo. Matar a alguien, un homicidio culposo, sin intención, pero de todos modos es un homicidio. Entonces, no solo hay delitos dolosos, sino culposos también. El artículo 11 les dice a ustedes, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Tienen que leer un poco de doctrina para entender que ahí en ese artículo hay varias formas de dolo. Porque pongan atención al artículo, pónganle atención, léanlo ustedes mismos. Artículo 11, fíjense lo que dice, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto. Bueno, ese es un caso. El resultado es previsto y la persona realiza la acción. Pero hay otro supuesto. Sigan leyendo el artículo. O cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. En la doctrina eso se llama dolo directo y dolo indirecto. Dolo directo es cuando se quiere hacer la acción y se tiene la intención. Es el primer párrafo, es dolo directo. Y el dolo indirecto es el segundo, que es cuando no se quiere hacer necesariamente eso, pero la persona se lo presenta como que puede ocurrir y no le importa y realiza la acción. Ese es un dolo indirecto. Pero en todo caso, el delito doloso es intencional. En cambio, el artículo 12 les dice a ustedes delito culposo. El delito es culposo con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Tienen que tener muy claro, jóvenes, y deben saber no solo ahora no importa totalmente, pues, porque estamos en un curso de Derecho Penal y espero que a todos les vaya bien, pero sí deben aprenderlo para su profesión siempre, que es la última línea del artículo 12, la última línea del artículo 12, que les dice, los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley.
quiere decir que si no está en la ley una forma de delito culposo, no puede haber delito culposo. No podemos imaginarlo, ni crearlo. Por ejemplo, digamos, bueno, la ley no contempla robos culposos, ni la ley contempla hurtos culposos. La ley sí contempla homicidios culposos, lesiones culposas, pero no hurto culposo. Digamos, si alguien por error toma el saco de otra persona y se lo lleva en la mano, digamos, en la mano, no se lo coloca, sino se lo lleva. Pero fue sin intención de quitarle el saco al propietario. Ustedes no podrían decir, entonces es hurto culposo por imprudencia. No, porque no existe en la ley. Bueno, más de alguna vez nos ha pasado a muchos, pues a mí me ha pasado que casi abro un carro que no es mío en un parqueo porque me equivoco porque es un carro similar. Pero yo sé de casos de personas que se meten al carro. Allá en la Facultad de Medicina, en la USAC, en el parqueo, un amigo médico abrió un carro y se metió. Y cuando vio, ya estaba dentro del carro, vio que había una bata en el asiento del copiloto, pero él llevaba su bata puesta. Se bajó corriendo el carro, porque se había metido un carro que no era de él. Ustedes no pueden decir, entonces es un robo culposo en el grado de tentativa, no, porque no hay delito de robo culposo. Por eso el artículo 12 les dice a ustedes, los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley, solo cuando está determinado por la ley. Pero bueno, lo primero que hay que saber es que el delito doloso es intencional y el delito culposo por negligencia, imprudencia o impericia, que en la doctrina moderna sería falta de deber de cuidado. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien, si no hay preguntas, entonces seguimos. Lo otro que es importante ver es, digamos, sobre el iter criminis, que ya todos lo estudiaron y ya saben qué es eso. El iter criminis son las fases del delito. Y es que sí es un tema importante porque no todos los delitos, bueno, cuando un delito se logra realizar totalmente, ¿cómo decimos que es ese delito? Jóvenes, ¿en qué etapa se queda? Delito consumado. Delito consumado. Por ejemplo, un homicidio consumado, ¿cuándo es? Cuando se mata a la víctima. Está caliente. Ahí está consumado el homicidio. Pues se mató a la persona. Entonces el delito es consumado. La parte especial del código, la verdad, la parte especial del código solo se refiere a delitos consumados. Léanme, por favor. Lean el artículo 123. Léanlo. Artículo 123. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ese homicidio, el 123, pues es el delito consumado, se refiere al delito consumado. Ahora vean el allanamiento de morada, lean el 206. 206, allanamiento. Artículo Particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador,
clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Muchas gracias. Va, entonces en la dice, el particular que entrar en morada ajena es consumado. Y finalmente, lean el 246, el hurto. 246. Artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ustedes ven ahí cómo en esos tres artículos que vimos, el homicidio, el allanamiento de morada y el hurto, la parte especial del código se refiere a, o regula delitos consumados. Solo leímos tres, pero así son todos. Todos los delitos que están tipificados en la parte especial del código son delitos consumados. Pero obviamente no siempre se logra la consumación del delito. ¿Cuántas veces no hemos sabido de asaltos que no se logran cometer? ¿Cuántas veces hemos sabido de asesinatos posiblemente ejecutados por, ¿cómo se llaman los que se les paga para matar? Sicarios. Por sicarios, intentos de asesinato ejecutados por sicarios en moto que no logran matar a la víctima. Entonces, hay muchos casos, hay muchísimos casos en donde el sujeto activo del delito trata de cometer el delito y no lo logra cometer. Cuando una persona inicia los actos de ejecución de un delito, pero no lo logra consumar por causas ajenas a su voluntad, ¿cómo se llama eso? Tentativa. Se llama tentativa y está en el artículo 14. Leamos primero el 13 y después el 14, si me hacen favor, 13 y 14. Delito consumado. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Muy bien, perdón, gracias, pero el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. El artículo 123. Comete homicidio quien diere muerte a una persona, intencionalmente, ¿va? Bueno, alguien intencional mata a otra persona y lo mata, el homicidio es consumado. Bueno, ahora veamos el 14, la tentativa. Artículo 14. Tentativa. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay casos en donde el sujeto activo del delito trata de cometer el delito, pero no lo logra por causas ajenas a su voluntad. Por alguna razón falla. Por alguna razón falla y no logra consumar el delito. Yo podría detenerme en darles ejemplos de eso, pero bueno, en fin, el sujeto activo trata de cometer el delito, pero por alguna razón falla y no lo comete, no lo logra cometer y había iniciado los actos de ejecución. Eso se llama tentativa, pero no solo tentativa, sino tentativa de homicidio, tentativa de hurto, tentativa de estafa, así se llama, ¿verdad? Ahora, ustedes vieron que en la parte especial, cuando leímos los tres artículos que leímos, los artículos solo se refieren a delitos consumados. La parte especial solo se refiere a delitos consumados. Pero para eso está el artículo 14 en la parte general. Para explicarnos que hay veces que el sujeto activo no logra cometer el delito y entonces se queda en tentativa. Y entonces ya va a ser una tentativa de hurto.
o va a ser una tentativa de homicidio. ¿Y qué diferencia hay entre el delito consumado y la tentativa? O sea, ¿será solo el nombre o en qué creen ustedes que tiene sus efectos diferentes? Dígame. Sería porque el consumado sí logra cometer lo que es el delito y tentativa, ¿no? Por eso, no, en eso sí estamos de acuerdo. Pero ¿qué efectos tiene eso en la práctica? Bueno, yo creo que en lo que corresponde al delito consumado, ya la pena está establecida entre los rangos que establece la parte especial. Y la tentativa va a tener un grado menor de castigo porque no se llega a completar el hecho. Exactamente, exactamente. La diferencia está en las penas. Porque si no, pues solo sería nada más de saber que uno es consumado y tentativa, pues sería lo mismo. Y no puede ser. Y no puede ser porque en el delito consumado se quería matar y se mató. Y en la tentativa de homicidio se quería matar pero solo lesionó. Entonces la diferencia va a radicar en las penas que les corresponde a cada uno. En las penas. Lo mismo que el autor y el cómplice. Porque ¿de qué sirve que hablemos de quién es autor? ¿Y de qué sirve que hablemos de quién es cómplice? Y que del autor es una forma principal y el cómplice es una forma secundaria. ¿De qué sirve hablar de eso si todo al final fuera lo mismo? Pero no es lo mismo. El autor tiene una pena y el cómplice tiene una pena menor. Lo mismo que aquí, el delito consumado tiene una pena y en tentativa el delito tiene una pena menor. Pero si ustedes se dan cuenta, en la parte especial, el código solo se refiere a acciones consumadas. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué en la parte especial solo se refiere a delitos consumados, acciones consumadas? Bueno, porque este artículo 14 se puede aplicar en todo el Código Penal en la parte especial. ¿Y porque si no el legislador tendría que haber redactado? Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le impondrá de 15 a 40 años. Si no se logra consumar, esto no está en el código, si estoy agregando yo. Si no se logra consumar el delito, sino queda en tentativa, la pena será de tanto. Y en el hurto tendría que decir lo mismo, y en el robo lo mismo. Y entonces el código, en lugar de 300 artículos, tendría 600. Por eso está solo en la parte general. Y por eso yo les expliqué en alguna clase o en algunas clases que por eso estos artículos de la parte general, la doctrina los denomina dispositivos amplificadores del tipo penal. Dispositivos amplificadores del tipo penal. El artículo 123 es un tipo penal. Los tres que vimos y toda la parte especial del código son tipos penales. Pero ¿por qué la tentativa o la complicidad y varios de estos artículos se conocen como dispositivos amplificadores del tipo penal? Porque en realidad amplían el tipo penal. Porque el tipo penal les dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le pondrá de 15 a 40 años de prisión. Pero a través del artículo 14 se amplía el tipo penal porque ya no solo se va a castigar a quien dé muerte, sino a quien intente dar muerte y no lo logre por causas ajenas a su voluntad, con una pena más baja, con una pena más baja. Entonces, el artículo 14 se aplica en toda la parte especial del código, porque permite que hayan, pues, delitos en tentativa. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Dígame. Sí, entonces, la tentativa, ¿en dónde podemos ver regulada la pena? Ah, bueno, es que deme media hora. Recuérdense que yo les dije que uno de los puntos nuevos que íbamos a ver eran las penas. Ahí se los voy a explicar. Muy bien, gracias, licencia. Muy bien, muy bien. Ya se los explico en un momento, ¿oyen? Bueno, entonces, la tentativa sí funciona.
Y la tentativa imposible del artículo 15 es cuando el delito no se puede consumar. De ninguna manera se puede consumar. Porque la acción recae sobre un objeto que no puede ser el del delito o los medios que se utilizan son inidóneos. Dice el artículo 15. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Ese artículo contiene dos posibilidades. ¿Cuáles son? La tentativa imposible del artículo 15 contiene dos posibilidades. ¿Cuáles son? La fase externa y la fase relevante. No. Usar medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de naturaleza Exactamente. Que se usen medios inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza. Ahora denme un ejemplo de cada uno de esos. Por ejemplo, que quiera matar yo a alguien con una botella plástica, pienso yo. Por ejemplo, ¿ese qué sería? ¿Cuál de los dos casos sería? Ese sería normalmente inadecuados. El medio es normalmente inadecuado. De acuerdo. ¿Y el otro? sobre el objeto sería intentar matar a alguien que ya está muerto. Exactamente. Lo que alegó aquella abogada que dijimos hace como 15 días, cuando estaba dándose un caso de femicidio, creo yo, y al imputado lo acusaban de haber matado a una jovencita y después haber incinerado el cuerpo. Y yo les conté que en el debate, en el juicio, en el debate, se estaba discutiendo porque el INASIF dictaminó que cuando quemaron el cuerpo de la jovencita para incinerarlo, ya había fallecido. Obviamente, eso los expertos, los médicos forenses, pues lo han de dictaminar muy claramente. Sin duda alguna, el cadáver de una persona queda de una manera, con unos rasgos y con unos signos, si esa persona es quemada viva. Pero si lo que se quema es un cadáver, sin duda alguna ya esos rasgos y esos signos ya no aparecen en el estudio médico forense. Y entonces ahí los médicos forenses lo que dictaminaron fue que cuando le pegaron fuego al cuerpo, ya era un cadáver. Y como que en ese caso, el Ministerio Público había logrado demostrar que el imputado había pegado fuego al cuerpo, pero no logró probar que él lo había matado. Y por eso la abogada defensora alegaba que por qué lo estaban procesando y que qué delito era quemar un muerto. Fíjense, no quemar un vivo, quemar un muerto. Ella lo que estaba alegando es tentativa imposible, que era, no se podía matar un muerto, decía, ni quemar un muerto, decía. Entonces, ¿cómo ella estaba alegando una tentativa imposible? Porque el Ministerio Público no había demostrado que él la había matado, sino que él la había quemado. Entonces, la tentativa imposible contiene dos posibilidades. Que se use un medio inadecuado o sobre un objeto de tal naturaleza. En el caso del objeto es querer darle muerte a una persona que ya falleció. Bueno, entonces, eso es la tentativa imposible. Y finalmente, en este tema, está el desistimiento del artículo 16. ¿Qué es lo que yo quisiera que les quede claro de ese artículo 16? Dice, artículo 16.
Cuando comenzaba la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Se trata de un delincuente o de unos delincuentes que planifican cometer un delito y se arrepienten. Y no lo cometen. ¿Qué diferencia hay entre la tentativa y el desistimiento, jóvenes? ¿Qué diferencia hay entre la tentativa del 14 y el desistimiento del 16? Que en la tentativa pues lo intentó y en el desistimiento pues no lo intentó. La voluntad del hecho, es decir, que en la tentativa existe de cometerla, pero por una causa externa no se logra consumar. Y en el desistimiento, la voluntad que tiene de ya no realizarlo, es decir, de detenerse a cometer el hecho. Muy bien, los dos muy bien. Y el compañero que interviene ahorita amplió un poco más, pero muy bien ambos. O sea, en realidad esa es la diferencia, jóvenes. Pongan atención, esa es la diferencia. Porque la tentativa dice, quien con el fin de cometer un delito comienza su ejecución, fíjense, pues, comienza su ejecución, pero no se realiza por causas ajenas a la voluntad. Esa es la clave. Es la voluntad. Por causas ajenas a la voluntad. En cambio, en el desistimiento, dice, cuando comenzaba la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente, otra vez voluntad. Otra vez voluntad. Solo que en la tentativa el sujeto tenía la voluntad y no lo cometió por causas ajenas a su voluntad. En cambio, en el desistimiento, desiste voluntariamente, ya no quiere realizar el delito. Pero dice ese mismo artículo 16, solo se le aplicará la sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Dos sujetos planifican entrar a robar a una casa, encuentran un día una ventana abierta, se meten por la ventana y ya estando adentro se arrepienten. Se arrepienten. Y ni siquiera tocan las cosas. Y entonces vienen, mejor se vuelven a subir a la ventana y se tiran para afuera. Pero ahí los captura la policía. ¿Habrá robo en el grado de tentativa? No, no existe. No. Allí lo que le aplicaría sería allanamiento. ¿Habrá allanamiento en morada? Sí. 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 Sí, exactamente. Exactamente. Ustedes no pueden decir que hay robo en el grado de tentativa porque desistió la persona. Ellos ya no quisieron hacer eso, desistieron. Pero se habían metido a la casa. Si habían metido a la casa, entonces, aunque han desistido del robo, ya habían cometido un allanamiento. Y entonces los procesan solo por allanamiento. Exactamente. Claro que hay casos, hay supuestos o hay hipótesis complicadas, más complicadas, jóvenes. Por ejemplo, 4 sujetos se ponen de acuerdo en entrar a robar, se meten los 4 a robar, pero adentro encuentran una niña. Y resulta que 2 de los 4 ladrones terminan violando a la niña. Ahí el tema complicado es, bueno, los 4 estaban de acuerdo en entrarse. ¿A quién le aplica, a quién se juzga por la violación? ¿Se juzga a los 2 o a los 4? Porque los 4 estaban de acuerdo en entrar. Ahí A los que ejecutaron la acción de violación y a los otros por allanamiento. Sí. O un concurso de delitos. Sí. Bueno,
Bueno, básicamente, son responsables los dos. Si los dos no estaban de acuerdo ni ayudaron, no pueden, porque ellos están de acuerdo en robar, no a violar. Y fueron los otros dos los que cometieron la violación. Así es, ellos serían los responsables, esos dos. Bueno, quisiera entonces, para ir agotando el tema de los puntos que estamos repasando, dos cosas. Que me digan cuál es la diferencia entre el homicidio en el grado de tentativa y el homicidio preterintencional. Y que me digan cuál es la diferencia entre el caso fortuito y el delito culposo. Entonces, lo primero, la diferencia entre el homicidio en el grado de tentativa y el homicidio preterintencional. ¿Cuál es? El homicidio en grado de tentativa es cuando intentan matar a alguien, pero por causas ajenas a su voluntad no la logran matar. Solo lo Mientras, lesionan, por ejemplo, solo lo lesionan. ajá, Correcto. Estamos de acuerdo. mientras que el homicidio preterintencionado es aquel en que uno no tenía la intención de causarle la muerte, tal vez, y no solo lo quería lastimar o hacerle un pequeño daño, por ejemplo, unas pequeñas lesiones, pero terminaron por matarlo, aunque esa no era su intención principal. Causaron un daño mayor al que tenían pensado. Muy bien. Muy bien. Esa es la diferencia. En el homicidio en el grado de tentativa, la persona inicia los actos de ejecución del delito, pero no lo logra consumar por causas ajenas a su voluntad. Quería matar y solo lesiona. En cambio, en el homicidio preterintencional es al revés. Fíjense, en el homicidio en el grado de tentativa se quería matar, pero solo se lesiona. En cambio, en el homicidio preterintencional se quería lesionar, pero se termina matando, como lo dijo el compañero. La preterintencionalidad está en el artículo 26, numeral sexto. Ahí está como atenuante. Lean el artículo 26, numeral sexto. Artículo 26, numeral sexto. Lean. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Muy bien, muy bien. Dice preterintencionalidad. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Muy bien, gracias compañera. Entonces, no se tenía la intención de causar un daño tan grave, como dijo el compañero, solo querían golpearlo, lesionarlo, y lo terminó matando. Entonces, ese es un homicidio preterintencional. Funciona al revés. El homicidio en el grado de tentativa es totalmente lo contrario del homicidio preterintencional. Bueno, ahora dígame cuál es la diferencia entre el caso fortuito y el delito culposo. ¿En dónde está el caso fortuito? Artículo 22. Artículo 22. Vale. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el caso fortuito y el delito culposo? Díganme. En el caso... Doctor, buenas noches. Buenas noches. Perdón. ¿Qué habla la compañera? Buenas noches, gracias. Que en el caso fortuito, pues es un evento inevitable, ¿verdad? Sin responsabilidad de ¿Es un la evento? persona. Repítame, ¿es un evento? Es inevitable, Ajá. ¿verdad? Que la persona no lo quiso hacer, no quiso realizar la acción, ¿verdad? Fue algo inevitable que produjo
el evento. Ajá. Y el delito culposo, pues es un evento causado por negligencia, ¿verdad? Que la persona, pues sabía que podía ocasionar dicho delito, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere agregar algo o explicar algo? Sí, doctor, buenas noches, como iba a decir hace un momento. Fíjese que, según lo que platicamos en la última clase, el caso fortuito es cuando para nada depende de la voluntad de la gente y en el caso de el culposo, por ejemplo, hay impericia y negligencia involucrada, ¿verdad? Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Una de las cuestiones importantes es que en el caso del caso fortuito no constituye delito. O sea, no hay una pena, no tiene ninguna situación que le vaya a generar a la persona por haber cometido el hecho, porque a pesar de que él con la debida diligencia realizó todos los actos, resultó un daño hacia un bien tutelado. Y en el caso de del delito culposo, si hay un daño al bien tutelado producto de una impericia y de una Imprudencia, digamos. imprudencia o negligencia, ¿verdad? Muy En bien. el caso fortuito es por mero accidente que la persona, el autor del resultado dañoso, no tuvo ninguna voluntad, no hay intención, tampoco cayó en imprudencia, negligencia o impericia, sino que por puro accidente, pues, ocasionó el daño. Y el delito culposo, pues ahí sí es por imprudencia, negligencia e impericia. Muy Sin bien, joven. intención, pero, o sea, sin intención, pero sí hubo imprudencia, negligencia o impericia. Muy bien, muy bien. Los felicito. Los felicito porque muy bien explicado. ¿Oyen? La clave está en que en el caso fortuito se produce el resultado dañoso por mero accidente. Es decir, Licenciado, dígame. disculpe, esto sería como lo que usted estaba la vez pasada como explicándonos, ¿verdad? Que iban dos amigos, se toparon en una vitrina, el otro lo empujó y rompió algo. Podría ser eso, podría ser ese sería un caso. Pero ¿sabe qué ejemplo a mí me parece más claro? A mí me Ujú. parece más claro. A mí yo creo que, digamos, fíjense pues, en los dos casos que les voy a poner es conduciendo un vehículo. Y en los dos casos que les voy a poner hay un muerto, hay una víctima. En el primer caso, el conductor del vehículo va a alta velocidad borracho, atropella a alguien y lo mata. En el segundo caso, va una persona conduciendo su vehículo a una velocidad moderada, no ha tomado licor, va manejando correctamente, pero le da un infarto, pierde el conocimiento, atropella a alguien y lo mata. Bueno, ahí hay un caso de delito culposo, el primero. Ese es un homicidio culposo, porque la persona fue imprudente al manejar su vehículo. No se puede manejar el vehículo ebrio, ni a alta velocidad. Y mató a alguien, es homicidio culposo. Y en el segundo caso, es un caso fortuito, porque al señor le dio un infarto. Y un infarto que si más se muere también. Y quedó inconsciente y atropelló a alguien. No fue su imprudencia, sino que le dio un infarto. Entonces, ese es un caso fortuito. En el primero hay responsabilidad penal y en el segundo no. Todos esos que cuando yo vengo para arriba y salen corriendo entre los carros, ¿qué puta banda? Ya no es culpa mía. Mariela, tu micrófono, por favor. Bueno, entonces, en el primer caso es un delito culposo, es un homicidio culposo, y en el segundo caso se trata de un caso fortuito. Esa es la diferencia, jóvenes, entre un delito culposo y el caso fortuito del artículo 22. En el primero hay negligencia, imprudencia o impericia,
y en el caso fortuito no. Al revés, lean el artículo 22, al revés, el artículo dice poniendo la debida diligencia. Léanme a alguien el artículo 22, si me hace favor. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, No, poniendo lícitas. en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Muy bien, muchas gracias. Vean lo que dice ese artículo, es lo contrario del delito culposo, porque dice poniendo en ellas la debida diligencia. ¿Qué quiere decir poniendo la debida diligencia? Poniendo el debido deber de cuidado. Ahí no hay imprudencia, todo lo contrario. En el caso fortuito, la persona actúa poniendo la debida diligencia. Solo que el resultado dañoso se produce por mero accidente. Muy bien, muy bien. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, me la pueden hacer. Y si no, vamos a hablar ahora unos minutos de un punto nuevo. Licenciado, yo tengo una pregunta por un caso que vi, que escuché, Ajá. mejor dicho. Fue en un vehículo, él iba en su sano juicio, no iba bebido, no iba drogado, y no iba en sus 5 sentidos, y el carro se le fueron los frenos. Y por maniobrar para no chocar con alguien enfrente, viró abruptamente y mató a alguien, y atropelló a alguien. Ajá. En ese caso, que si estamos hablando de caso fortuito o delito culposo, si me pudiera ampliar un poquito la información ahí. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué piensan los compañeros? Digamos, este señor iba manejando prudentemente, como dice el compañero, a una velocidad moderada. Justamente 2 meses atrás le había mandado a servicio el carro y le habían verificado sus frenos, pero una mañana desafortunada se le van los frenos al carro y él por maniobrar mata a alguien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Apunta más a un homicidio culposo o a un caso fortuito? Fortuito. Caso fortuito. Un caso fortuito. Sí, en mi Disculpe. opinión, dígame. Buenas noches. Disculpe, licenciado. Esto está estipulado en el artículo 25. Son causas de inculpabilidad en el inciso numeral 1. Digo numeral 1. Miedo invencible. Ajá, muy bien, muy bien. Pero digamos, ¿a qué apunta más? Yo creo que apunta más a un caso fortuito, porque yo les cerré a ustedes las posibilidades de que se fueran a pensar en otras cosas. Porque yo les dije, iba a una velocidad moderada, despacio, y demuestra que hace 2 meses mandó a servicio su carro y le chequearon los frenos. Ahí les cerré las posibilidades a ustedes, de que ustedes pudieran pensar, pero ¿y qué tal si no le había verificado los frenos en 2 o 3 años? Para ver si podía haber una imprudencia. Pero no, yo les dije que había chequeado su carro, le había hecho servicio y 2 meses antes le habían verificado los frenos, pero se le fueron los frenos. ¿A cuánto no nos ha pasado que mandamos a arreglar un carro, le ven los frenos y al mes otra vez las pastillas están destruidas o cualquier cosa y no funcionan los frenos? Eso pasa. Entonces, aquí estaríamos, al compañero que preguntó, más hacia un caso fortuito. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a irnos a un tema nuevo. Vamos a irnos a un tema nuevo, porque ya hemos estado hablando en todo el semestre de que el delito genera una responsabilidad penal, que el delito genera penas. De eso hemos estado hablando todo el semestre.
que el delito genera penas, genera una responsabilidad penal. Pero ustedes deben saber, jóvenes, ustedes deben de saber que la comisión de un delito no solo genera responsabilidad penal, sino también responsabilidad civil. Yo les pregunté a varios de ustedes en sus clases, si a alguien lo estafan por 100,000 quetzales, nosotros que fuimos estafados, presentamos un caso a los tribunales porque nos estafaron. Y bueno, procesan al que nos estafó. Y lo condenan luego a 10 años de prisión porque nos estafó. Lo más seguro es que nosotros no vamos a estar conformes con que un juez nos diga, bueno, mire, se hizo justicia. Se condenó a este señor a 10 años, por lo tanto va a estar unos 5 años en la cárcel. Y que le vaya bien, ya el caso está resuelto. ¿Ustedes se irían satisfechos totalmente? No. No, porque tendríamos que solicitar la restitución del daño causado por la estafa. Exactamente. Exactamente. Ustedes ni yo tampoco nos sentiríamos resarcidos del daño que nos causaron, porque ¿de qué nos sirve que el juez diga, bueno, mire, ya se condenó a la persona, se hizo justicia, que le va bien? Sí, pero ¿y mis 100,000 quetzales? ¿Y mi dinero? ¿Y yo soy la víctima del delito? ¿Y mi dinero? Entonces, por eso, cuando alguien comete un delito, no solo tiene responsabilidad penal, sino responsabilidad civil. No solo tiene responsabilidad penal, sino también responsabilidad civil. Y eso aparece en el artículo, está regulado en el artículo 112 del Código Penal. Leamos el artículo 112, si me hacen favor. Artículo 112. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Muchas gracias. Bueno, ese artículo no les deja lugar a dudas. Ese artículo no les deja lugar a dudas, porque el artículo es muy categórico y les dice toda, no alguna, toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civilmente. En consecuencia, la comisión de un delito provoca responsabilidades penales y responsabilidades civiles. ¿Hasta dónde se extiende la responsabilidad civil? Lean el artículo 119. Lean el artículo 119. Léanmelo, por favor. Artículo 119. Extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende, primero, la restitución, segundo, la reparación de los daños materiales y morales, tercero, la indemnización de perjuicios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el artículo 119 les dice que la responsabilidad civil debe provocar la restitución, que me devuelvan mis 100,000 quetzales. La reparación de los daños materiales y morales, que me pague los intereses por los 2 años que tuvo mi dinero, ¿verdad? Que me pague los intereses, esos daños y perjuicios, y la indemnización de los perjuicios. Entonces, todo delito, jóvenes, conlleva una responsabilidad penal y una responsabilidad civil.
Recordemos, pues, que la responsabilidad penal es personal. Solo alcanza esa responsabilidad penal al sujeto que cometió el delito. No puede ser los herederos. Ya les dije en algunas clases que ya vimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En otras clases todavía tenemos pendiente ese tema. Pero ya vimos que de la misma manera, por las personas jurídicas, una sociedad, un banco, un ministerio, solo son responsables los que ejecutan la acción, no necesariamente el representante legal, porque la responsabilidad penal es personal. Yo les he preguntado siempre en las aulas, mire, la pregunta es esta, mire, en una sociedad anónima, en un banco, se comete un delito, ¿quién es responsable penalmente de ese delito? Y siempre me contestan el representante legal. Lo que pasa es que es normal, pues, es normal. No se detienen a pensar que la pregunta dice, ¿quién es responsable penalmente del delito cometido en el banco? Y entonces me contestan el representante legal. Sí, pues, si no tuvo nada que ver el representante legal. Es como que yo les dijera, miren, por un delito cometido por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, por un delito cometido en la Universidad de San Carlos, ¿quién es responsable penalmente? Pues entonces me dirían el rector. Sí, pero en la Universidad de San Carlos son 300,000 alumnos y 15,000 trabajadores. Y ni modo que el rector va a ser responsable de lo que han 340,000 gentes. Y además la pregunta es, ¿quién es responsable penalmente? Y ya en unas clases ya vimos, en otras clases vamos a ver que son responsables los que ejecutan la acción, los que participan en la acción. Al final el que realiza la acción, porque la responsabilidad penal es personal. Si el representante legal no hizo nada, ¿por qué lo van a procesar penalmente a él? Si los herederos de un padre no cometieron un delito, ¿por qué los van a querer procesar ellos por un homicidio que cometió el papá? Ni modo que van a heredar la pena. No, porque la responsabilidad penal es personal. Y Eso lo entonces, dice el artículo 10, ¿no? sí, claro, claro. Y entonces, de la misma manera, en la responsabilidad penal, no la civil, o ponga atención en eso, la responsabilidad penal, no civil, eso ya son, como diríamos, eso ya son otros 100 pesos. Pero la pregunta que yo les hago siempre es, ¿quién responde penalmente por una persona jurídica? Penalmente. Y la La respuesta que correcta ejecuta el debería, hecho. exactamente, la respuesta correcta debiera ser el que ejecuta la acción o el que ejecuta el hecho, exactamente. La responsabilidad civil sí puede transmitirse a los herederos, hasta donde alcance la herencia. No quiere decir que a mí me van a quitar mi patrimonio, lo que yo trabajé, por una deuda que tenía mi papá. No, eso no, porque lo mío es mío. Pero sí, mi papá debía 5 millones. Tenía responsabilidad por 5 millones y me heredó 6 millones. La ley contempla que de esos 6 millones tienen que tomar el dinero para pagar lo que mi papá debía porque es herencia. Entonces solo queda libre 1 millón. Pero esa es responsabilidad civil. Ni modo que al papá está procesado, lo condenan a 50 años, lleva 30 años en la cárcel y se muere en la cárcel. Y ni modo que van a buscar a un hijo para que cumpla los otros 20. No, porque esa es responsabilidad penal y esa es personal. Bueno, entonces, jóvenes, el artículo 112 lo que regula es la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes tengan claro que la comisión de un delito genera dos tipos de responsabilidad: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Así, no lo digo yo, lo dice el artículo 112. Toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civilmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna Doctor, una pregunta? pregunta.
Dígame. Sí, doctor, sobre la extensión de la responsabilidad civil, artículo 119, Ujú. comprende primero la restitución. ¿Podría ampliarme, perdone, a qué se refiere la restitución? Y el del tercero, la indemnización de perjuicios. Bueno, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, vamos a ver. Hay delitos en donde, vamos a ver, hay delitos en donde se afectan bienes muebles. ¿En qué delito se comete un delito afectando bienes muebles? Dígame. El robo de un vehículo. Pues puede Estafa, ser el hurto. robo, el hurto, porque se refiere a tomar cosas muebles. Los dos casos que ustedes dijeron, robo y hurto, es tomar cosas muebles, solo que uno es con violencia y el otro sin violencia. Está bien lo que dijeron. Hurto y robos sobre bienes muebles, pero también pueden haber delitos sobre bienes inmuebles. Dígame un delito sobre bien inmueble. Allanamiento. La venta de una casa con papeles falsos, ¿no? Muy bien. Ustedes pensaron entonces en allanamiento, que es vulnerando la inviolabilidad del domicilio, y el otro compañero pensó en una estafa, que es con papeles falsos, digamos, vender una casa, engañar al comprador. Bueno, los dos ejemplos son buenos, pero yo voy a utilizar otro. Yo voy a utilizar una usurpación. Usurpación es como una invasión a una finca. Una invasión a una finca. Pero el delito no se llama invasión, se llama usurpación. Supónganse que un cliente de ustedes, un amigo de ustedes, tiene una finca en donde tiene producción de mango, Y vienen unos tipos de los que hay tantos en todo el país, son bandas criminales, eso es crimen organizado. Vienen e invaden su finca, la usurpan, mandan al frente personas de muy escasos recursos económicos a invadirla y hacer sus champas. Pero la verdad que ellos son enviados, ellos le están pagando para que se metan ahí. Pero los que están manejando eso es una banda de crimen organizado, que andan con radios y con supercarros dentro de la finca, viendo que los otros estén construyendo sus champas. Bueno, entonces, el cliente de ustedes, que es el propietario, acude a ustedes y ustedes inician un proceso por usurpación, un caso por usurpación. Pero se van a tardar en desalojar a los usurpadores 3 años, si bien les va. A 2 años, pues 2 años. Bueno. Capturan a varios de los invasores, usurpadores, y los condenan. Ustedes para su cliente, que es el propietario de la finca, bueno, ¿qué es lo primero que quieren? Si a uno le invaden una propiedad, ¿qué es lo primero que uno quiere? Que devuelvan el bien. Que se la devuelvan, que uno pueda entrar a su propiedad sin temor, porque además lo amenazan a uno que si uno se aparece ahí, lo matan. Si uno quiere que le devuelvan que el juez le devuelva a uno su propiedad y que le garantice la tenencia de la propiedad sin problema. Va, la compañerita que preguntó, esa es la restitución. Miren, numeral primero, la responsabilidad civil comprende la restitución, devolverle lo que es de él, la víctima, lo que es de la víctima. En este caso, devolverle la finca al propietario. Y el tercero, la indemnización de perjuicios. Bueno, estos tipos cosecharon los mangos en 2 años. Tuvieron su cosecha y ellos vendieron el producto. Además, talaron árboles, vendieron madera, hicieron barbaridades. Entonces yo tengo derecho en el numeral tercero a que me indemnicen.
No solo que me devuelvan la finca, sino que me indemnicen por lo que yo dejé de percibir ganancias. Los perjuicios son las ganancias lícitas dejadas de percibir por un delito, en este caso por un delito. Ganancias lícitas dejadas de percibir. Mi ganancia lícita era vender mi cosecha de mango cada año y sacar madera, en fin, para lo que yo tenía esa finca, qué vocación productiva tenía la finca. Entonces, la reparación, la indemnización de perjuicios es que me indemnice, que no solo que me la restituyan, sino que me paguen lo que yo dejé de ganar lícitamente y que ellos lo ganaron ilícitamente. A eso se refiere, compañera, hoy. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien. amable. Vaya, va a servirle. Bueno, entonces, jóvenes, prácticamente a eso se refiere este tema. Hoy el tema es responsabilidad civil derivada Buenas del noches, delito. disculpe que le interrumpa. No tenga pena. O sea que la responsabilidad civil en el delito es meramente por delitos de bienes muebles e inmuebles. No. Buena pregunta, oye, muchas gracias por hacerla. Buena pregunta. Buena pregunta, oye. Pero no porque viera que el artículo 112, mirámoslo otra vez. El artículo 100 dice, toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civil. Toda, ya vio toda. Si no dijera aquí, todos los que cometan delitos patrimoniales van a tener una responsabilidad civil, pero no, dice, toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civilmente. Por ejemplo, un asesinato. La víctima, ahí hay una víctima directa, que es la persona fallecida, y hay víctimas indirectas que son los familiares. Los familiares tienen derecho a una indemnización, digamos, a una responsabilidad civil. Si habían hijos menores, la cónyuge o el cónyuge sobreviviente tienen derecho a reclamar una responsabilidad civil. ¿Y cómo se resuelve esto? En una sentencia condenatoria. Este tribunal al resolver declara, primero, que el señor Juan Pérez es autor responsable del delito consumado de homicidio de la víctima del señor tal y tal. Que por tal delito se le impone la pena de 20 años de prisión inconmutables. Que se fija en concepto de responsabilidad civil para la cónyuge sobreviviente, señora tal y tal, y para los hijos menores, una responsabilidad civil en concepto de indemnización de 50,000 quetzales, que debe ser efectivo dentro del tercer día de estar firme esta resolución. Así funciona, oye. Y ya vio que ahí es por un homicidio, no es por un delito patrimonial. ¿Por qué? Porque el artículo 112 le dice, toda persona responsable penalmente de un delito, no le dice qué delito, todo delito, lo es también civilmente. A mí me difaman, me faltan el respeto, lesionan mi honor, tengo derecho a una indemnización. ¿Saben ustedes que allá en Costa Rica hace un montón de años, un periodista, allá se llama el diario La Nación, equivale aquí en Guatemala a Prensa Libre, o sea, de los diarios más fuertes, escritos. Un periodista de ese diario difamó a un embajador de Costa Rica en Europa, diciendo que ese embajador en Europa lo que estaba dedicado era al narcotráfico y que estaba usando la inmunidad, digamos, de su calidad de embajador para estar favoreciendo delitos de narcotráfico en Europa, lo cual no pudo demostrar ni era cierto. Y entonces ese señor que era embajador en Europa presentó un caso en Costa Rica que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó un caso por difamación. Pero ese señor ese embajador no solo
presentó el caso en contra del periodista, sino demandó al diario La Nación civilmente y lo condenaron al diario La Nación a la suma como de $5 millones por haber afectado el honor, la dignidad del embajador hasta de manera internacional, porque el periodista no pudo demostrar que era cierto lo que estaba diciendo. Y ese caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Complicadísimos. Los detalles de ese caso, la discusión de ese caso, olvídense, no nos alcanza una clase para hablar de eso. Eso serían horas para hablar de eso. Porque el diario La Nación reclamaba, por supuesto, la libre emisión del pensamiento. Y ya se imaginan ustedes qué relajo. El diario La Nación reclamando un derecho constitucional humano, que es la libertad de expresión, y el embajador reclamando un derecho humano también, que es la dignidad de la persona. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en relación a lo que preguntaba la compañera, de que si la responsabilidad civil se refería solo a delitos patrimoniales, no, a todos los delitos, a todos. Ya les di un ejemplo, digamos, de un homicidio, y ahorita les estoy dando un ejemplo de un delito contra el honor, en donde se debate la responsabilidad civil derivada del delito, de la comisión del delito. Muy bien. Bueno. Disculpe. Gracias, licenciado. Para servirle. Disculpe la interrupción. Lo que usted estaba diciendo de los 6 millones que se heredan, por decirlo así, es el artículo 115 de esto es lo que habla de la transmisión. 115, veamos qué dice el 115. El 115 dice, la responsabilidad civil derivada del delito o falta se transmite a los herederos del responsable, igualmente se transmite a los herederos del perjudicado de la acción para hacerla efectiva. A eso me refiero, oye, a eso. Muchas gracias. Pero además, hay artículos del Código Civil cuando habla de las herencias que dice que, digamos, si el padre debe un dinero o estafó o debe un dinero, puede afectarse al heredero, pero solo hasta la suma que alcance la herencia, no más, porque si no, imagínense ustedes, nadie quiere ser heredero, si todos los hijos tenían que responder por las deudas del papá o de la mamá. No puede ser porque es su patrimonio diferente. Pero si le dejaron una herencia y debe dinero, tienen que sacar de esa herencia el dinero. Y a eso se refiere también el artículo 115. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien, para servirles. Bueno, entonces debemos de ver lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la parte general del código, de la parte general, nosotros dijimos que en la parte general íbamos a estudiar la ley penal, que fue lo primero. Cuando hablamos de la ley penal fue cuando hablamos, por ejemplo, las características de la ley penal, ¿se recuerdan? Generalidad, imperativa, sancionadora, ¿se recuerdan de eso? Cuando hablamos de la ley penal, hablamos del principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Dígame. Sería el artículo 1, licenciado, ¿o no? ¿Sería el artículo 1, licenciado, o no? No hay pena sin ley. Que todos, para hacer una pena, tiene que estar, pues no valga la redundancia, tiene que estar escrito en el Código Penal. Que sería, no hay pena sin ley. No hay delito ni pena. No hay delito ni pena sin ley. Fue cuando hablamos de la ley penal. El artículo 1 del Código Penal, el principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley, exactamente como ustedes lo están diciendo.
Entonces, cuando comenzamos a hablar de la parte general, dijimos que íbamos a hablar de la ley penal. Luego dijimos que íbamos a hablar del delito. Luego que íbamos a hablar de la participación en el delito. Y por último, de las penas. De las penas. En relación a este último punto, que son las penas en el código, tal vez hacer nada más unas 2 o 3 afirmaciones, ¿oyen? Y revisar 2 o 3 artículos. Lo primero que debemos decir es que la pena es la característica del derecho penal. Fíjense que por eso se llama derecho penal, porque tiene delitos y tiene penas. Justamente porque tiene delitos y tienen penas. Las penas, según la doctrina, tienden a una prevención especial y a una prevención general. Las penas, según la doctrina, tienen como objetivo una prevención especial y una prevención general. La prevención especial se refiere a la persona que cometió un delito. O sea, imponerle una pena a la persona que cometió un delito para tratar de que esta persona ya no vuelva a cometer delito. Esa es prevención especial dirigida a la persona, para tratar de que esa persona ya no vuelva a cometer delitos. Pero las penas también tienen como propósito una prevención general, que es que la sociedad se entere de que a ciertas personas les impone penas para que las personas no cometan delitos. Es como para disuadir, para evitar que las personas cometan delitos, sabiendo que los pueden descubrir y que les pueden imponer penas. Entonces, teóricamente, una sentencia condenatoria no solo va dirigido hacia la persona que cometió el delito para fijarle una pena por el delito que cometió, sino va dirigido a la sociedad en general para que la sociedad advierta de que si comete delitos pueden ser condenados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, en términos generales, el propósito de las penas. Ahora, ¿y cuándo se imponen las penas? ¿En qué momento en un proceso se imponen las penas, jóvenes? ¿En la sentencia? En la sentencia, correcto. En la sentencia que resuelve el caso. Bueno, en la sentencia condenatoria. Se imponen penas porque la sentencia también puede ser absolutoria. Ahora, fíjense lo que estamos hablando. Se le impone una pena a una persona en una sentencia, pero tiene que ser condenatoria. Porque es que a veces, miren, ahorita me estoy recordando, a veces los jóvenes se equivocan o se confunden, y porque a mí me han dicho, mire, pero la pena se impone al sentenciarlo. No, pues no es así, porque los jóvenes a veces creen que sentenciarlo es condenarlo, y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Toman como sentenciarlo, como que fuera a ponerle una pena. Porque a mí varias veces me han dicho en clases, mire, es que eso significa sentenciarlo. Sí, pues sentenciarlo no es la palabra correcta. Sentenciar lo que es dictarle una sentencia. Pero, ¿qué tal si ese sentenciado lo absolvieron? Entonces no hay pena. No, la forma correcta de decirlo es, lo condenaron, una sentencia condenatoria. Pero también las sentencias pueden ser absolutorias. A ver, fíjese lo que les voy a preguntar ahora. ¿En qué casos procede una sentencia absolutoria? Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿En qué casos procede una sentencia absolutoria? Dígame. En caso fortuito. Bueno, si hubo un caso fortuito y a una persona lo procesan, es absolutoria, como usted está diciendo, correcto.
Es Cuando hace absoluto. falta un elemento del delito. Cuando hace falta un elemento del delito. ¿Qué más? Muy bien, van bien. Las, ¿Qué más? las causas de inculpabilidad. Ajá. A los inimputables, ¿sí? En todos los casos lo han respondido bien. En todos los casos lo han respondido bien. Pero absolutorias cuando el sindicado es inocente, por supuesto, pero A ver, no, entendí. pero no tenga pena, es que está bien lo que usted está diciendo también. Pero, ahora bien, pero es inocente, ¿por qué? Lo están absolviendo y lo declaran inocente. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede ser? Todo lo que han dicho ha estado muy bien, ¿oí? Todo ha estado muy bien. Pero lo absuelven y lo declaran inocente, ¿por qué? Dígame por qué. Porque no es Que no culpable. se le comprobó su culpabilidad. Porque no tiene los elementos del delito. Va, mire pues. Porque una persona no es culpable del delito del que se ha sido juzgado. Muy bien, muy bien. También, Por puede, mero accidente. O por falta de pruebas. también puede ser que sea una condena absolutoria derivada de que, de que no se cumplieron todos los elementos dentro del juicio, ya sea porque digamos, en este caso, el Ministerio Público, por ejemplo, no logró comprobar o presentando las pruebas no se completó y no llegó a establecerse tácitamente la culpabilidad. Entonces se da, digamos, lo del indubio pro reo. Entonces, al no existir todos los elementos, se podría establecer que para no condenar a un posible inocente, mejor dejar libre a un posible culpable. Pero cualquier cosa que Muy bien, nos llamen. muy bien. O puede ser, doctor, que no esté tipificado en la Pero ya está norma. en mi Va, clase. fíjese pues. Por existir alguna causa de justificación. Va, fíjese pues, déjeme ahora a mí. Miren No, pues. para que pueda subir ustedes con eso. Ustedes madrugó, ¿eh? Licenciado, disculpe que lo interrumpe, pero creo que hay una persona que tiene el micrófono encendido y no Sí, logro el del escuchar muy Samsung bien. SMG, no sé quién será. Sí, bueno, entonces miren pues. Todo lo que dijeron, lo dijeron bien. Solo, nada más, una cosa que se le pasó al compañero que explicó bastante bien hace un momentito, es que dijo una condena absolutoria. No, no puede haber condena absolutoria. Lo que usted quiso decir fue una sentencia absolutoria. No condena, pues condena Sí, es condenatoria. exacto, sí, ahí me Sí, equivoqué. bueno, entonces miren, pues, todo lo que dijeron muy bien, demasiado bien, pero no espero que esté mal, no, está bien lo que dijeron, pero hay una forma en que también lo podemos decir y que se resume en lo que ustedes dijeron. En un caso de una sentencia absolutoria, la sentencia absolutoria se puede dictar porque el hecho no es constitutivo de delito, porque no hay delito. Si no hay delito, tienen que absolver. ¿Y en qué casos podría ser que no hay delito? En todos los que ustedes dijeron. Bueno, en un inimputable, en unas causas de justificación, en unas causas de inculpabilidad, en el caso fortuito. En todos esos casos, procede la sentencia absolutoria porque no hay delito. Porque para que haya delito debe haber una acción típica antijurídica y culpable. Y si hay causas de justificación, no hay antijuricidad. Si hay causas de inculpabilidad, no hay culpabilidad. Si una persona es inimputable, pues no hay responsable. En el caso fortuito, no hay imprudencia. Entonces, a una persona en un caso, en un proceso, se puede dictar sentencia absolutoria porque el hecho que se sometió a conocimiento del juez no es constitutivo de delito. Y hay que absolver, aunque se ha tardado 3 años el proceso y la persona en la cárcel, pero el juez dice,
esto no es delito, lo absuelvo. Pero puede darse otro caso, en donde el juez diga, aquí sí hubo un delito, pero no se demostró que Juan Pérez sea el autor de ese delito. Por lo tanto, lo absuelvo. Por el indubio pro reo que dijo un compañero. Porque vale más la pena absolver a un culpable que condenar a un inocente, como justamente lo dijo él. Entonces, la sentencia absolutoria no va a decir ahí que no hubo delito, es que sí hubo, hay un muerto. Hay un muerto, lo ametrallaron. Pero no se demostró que el procesado lo haya cometido. Y entonces tienen que absolverlo también. Pero son dos casos diferentes, ¿se dan cuenta? Uno es porque el hecho sometido a conocimiento del juez no es constitutivo de delito, y el otro caso es porque sí hay delito, pero no se demostró que el procesado lo haya cometido. ¿De acuerdo? Y en ambos casos procede una sentencia absolutoria. Entonces, al hablar de las penas, tenemos que ver primero el artículo 41. Leamos el artículo 41. Artículo 41, leámoslo. Artículo 41. Son penas principales la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Muy bien, muchas gracias. Ahora no hay pena de muerte, sino quedan solo las otras tres, ¿de acuerdo? Ahora veamos la pena de prisión, artículo 44. Artículo 44. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se les pondrá en libertad, en el entendido que si cometiere un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al delito nuevo cometido. La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en el que cumpla su condena. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, jóvenes, la pena de prisión se extiende de 1 mes hasta 50 años. La pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años de prisión. ¿De acuerdo? Eso está en el artículo 44. La pena máxima para el asesinato, secuestro, parricidio, 50 años, no más, 50 años. En Guatemala no hay cadena perpetua. Miren en Estados Unidos cuántos casos por narcotráfico, por asesinatos, por cuántos casos no hay de penas de cadena perpetua. Y ustedes ven muy seguido que se condenan a las personas a cadena perpetua. En Guatemala no existe cadena perpetua, sino la pena máxima es de 50 años de prisión. Ya les conté que hay personas detenidas o condenadas en el sistema penitenciario que están cumpliendo condenas de 5.500 años. Pero también ya les conté que es porque fueron condenados por la muerte de 100 personas. Los condenaron por 100 asesinatos. Entonces, 50 por cada asesinato. Solo en 10 asesinatos son 500. En 100 asesinatos son 5.000. 5.000 años. Pues que es lo mismo que la cadena perpetua en ese caso, pues por supuesto. ¿Ah? Bueno, entonces, la pena de prisión máxima es de 50 años. Ahora, ¿cómo se determina la pena? ¿Cómo se determina la pena? ¿Y cuánto es la pena para cada quien? ¿Cuánto es la pena para cada quien? Aquí vamos a responder a la pregunta que hizo la compañera hace 1 hora, 1 hora y media, cuando dijo cuál es la pena para la tentativa.
Veamos pues el artículo 62. Leamos el artículo 62. Leámoslo, por favor. Artículo 62. Al autor del delito consumado, punto, salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado y ya. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando el homicidio dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona, al homicida se le impondrá de 15 a 40 años de prisión. Esa es la pena para el autor del delito consumado, el que mata a alguien, delito consumado. Ahora veamos el 63, leamos el 63. Leámoslo. Artículo 63. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. Al autor de la tentativa y al cómplice del delito consumado se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Ahí estamos, muchas gracias. Ahí estamos, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta que al que comete tentativa o al cómplice de un delito, la pena se le rebaja. No es la misma pena que para el delito consumado para el autor. Dice el 63, que amablemente nos leyó la compañera, al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Se rebaja la pena. Ese es el cómplice del delito consumado. Pero el 64 habla del cómplice del delito que no se consumó, sino que se quedó en tentativa, pero que también hubo un cómplice. Leamos el 64, por favor. Léame, 64. Artículo 64. Al cómplice de tentativa. A los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en 2/3 partes. Ahí, muy amable, ahí como es cómplice, no de delito consumado, sino es cómplice de tentativa, ya no se le rebaja una tercera parte, sino 2/3 partes. Bueno, así es como se va fijando la pena para autores, para cómplices, para delitos consumados o para tentativas. Ahora, es muy importante el artículo 65. Véanlo pues, fijación de la pena. Lean el artículo 65, ¿sí? Artículo 65. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia ¿Me escucha, licenciado? Sí, 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 escucho, por favor. Ok. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de este y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Oye, bueno, aquí ese artículo 65 habla de atenuantes y agravantes. No nos va a dar tiempo a verlas todas, pero miren pues, el artículo 26 del código dice atenuantes. Esas son para rebajar la pena. El artículo 26 son atenuantes, es para rebajar la pena. Por ejemplo, arrepentimiento. Por ejemplo, miren el numeral 8 del 26, confesión espontánea, confesó, ¿verdad? Miren el numeral 7, siempre el artículo 26, presentación ante la autoridad, se presentó, la persona acusada se presentó. Todas esas son atenuantes para rebajar la pena.
Ahora, en el 27 están las agravantes. Al revés. Esto es para aumentar la pena. Premeditación, haber planificado el delito. Miren el numeral 5, haber aprovechado una calamidad. Miren el numeral 8, se fugó, preparación para la fuga, numeral 8. Miren el numeral 11, era un interés económico el que tuvo el sujeto para cometer el delito. Miren el numeral 15, aprovechó la oscuridad, la nocturnidad y el despoblado. Bueno, ¿se dan cuenta? Esos son agravantes. En todos esos casos, entonces, el juez debe tomar en cuenta atenuantes y agravantes para fijar la pena. Por ejemplo, 4 sujetos se ponen de acuerdo en matar a una persona. Los 4 esperan a la víctima y los 4 disparan sobre la víctima. Y los 4 le pegan disparos mortales. Los 4. Para el homicidio la pena es de 15 a 40 años. ¿Sería posible que a uno le ponga 15 y a otro 40 años en ese caso que yo les dije? No. 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 ¿Y sería posible entonces que a los 4 les ponga 20 años? Sí podrían tener diferentes penas según las circunstancias atenuantes o agravantes que hayan cometido. A ver, ¿quién más opina? ¿Por qué se quedan callados? ¿Quién más opina? La sentencia se da dependiendo de la participación. Licenciado, y ahí no aplicaría como en el artículo 125 del homicidio en riña tumultuoria, que cuando no se sabe específicamente quién fue, la condena sería de 6 a 12 años, porque no se sabe quién fue quien lo mató. No aplica. No, porque digamos en este caso sí se sabe. Se determinó que en dónde pegaron los disparos y todo. Sí se sabe que por eso yo les dije, no, pero además, mire, yo les dije, los 4 solo pegaron dispararon. tiros, yo les dije, los 4 pegaron tiros mortales. Precisamente por eso se los dije. Es que no pueden ser los 4 tiros mortales, porque el primero que pegó fue el que lo mató y los otros solo le dieron. Bueno, pero eso no lo determinó, no pudieron determinar. 2 disparos en el corazón y 2 en el cerebro. Pero yo como abogado defensor puedo decir de que no pueden ser los 4 tiros mortales, porque solo uno lo mató y los otros solo le dieron a un cuerpo muerto. Pero eso no lo puede determinar el médico. Eso no se lo va a poder determinar el médico. Y en todo caso, en el homicidio, en riña tumultuaria, es cuando hay riña. Y en este caso no hay riña. En este caso son 4 que planificaron matar a su víctima. Claro, claro. No puede caber riña. ¿Se les puede aplicar la misma pena, licenciado? ¿Qué manda? Que sí, a los 4 se les puede aplicar la misma pena de 20 años cada uno. Ya, pero ustedes descartan que a uno le pongan 15 y al otro 40. No, bien se puede, como dijo Luis Pedro, por las circunstancias agravantes o atenuantes, porque puede ser que uno de los 4 haya ido a confesar el delito y se haya presentado, entonces por ende él tuvo como estas acciones que le rebajan la pena. Muy bien, muy bien. Muy bien. Licenciado. Exactamente, a eso voy yo. Entonces, por eso les pongo el caso. Resulta que aunque los 4 mataron a la víctima, resulta que a uno le imponen 15 y al otro 40, o unos 15 a los otros 40, por lo que acaba de decir la compañera. Recuérdense que yo les dije hace media hora que la responsabilidad penal es personal. Cada quien responde de su acción y las circunstancias no son iguales para todos. Ya lo dijo bien la compañera. 2 se fugaron y otros 2 confesaron y se fueron a presentar a la autoridad y colaboraron para investigar el caso. Bueno, entonces sí es posible que aunque los 4 participaron y le dieron muerte a la persona, a 2 les impongan 15 años
y a 2 40 años, porque la responsabilidad penal es personal. Porque vean lo que dice otra vez el artículo 65. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda, siempre entre el máximo y el mínimo, de 15 a 40, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales, ahí dice, mire, los antecedentes personales de los antecedentes personales de y de la víctima, el móvil del delito y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en el hecho, tanto apreciadas por su número como por su entidad e importancia. ¿Se dan Doctor, cuenta? doctor, una consulta. Sí. En el Código Penal que yo tengo, tiene señalado que se dio con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial para el párrafo que dice de la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de y de la víctima. Así Entonces, es. ajá, queda solo teniendo en cuenta el móvil del delito y ahí para... Exactamente, así es como usted dice, ¿oye? Así Vamos. es como usted dice. Y se toman en cuenta las agravantes, eso sí, las agravantes y atenuantes de cada uno. Dependiendo de esas circunstancias, atenuantes y agravantes, de eso depende la pena que se le imponga a cada quien. Y la responsabilidad penal es personal. Por eso no tiene que ser la misma pena para todos, sino cada quien con su propia pena. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso sí, sin salirse del mínimo y el máximo que dice el delito. Si dice de 15 a 40, de 15 a 40. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Sí, licenciado. Sí. Bueno, y para ir más o menos concluyendo este punto, hay un artículo que genera a veces un poco de confusión. Y yo quisiera explicárselos, aunque es más fácil explicarlo de manera presencial y poniendo datos a la vista de cada quien, pero de todos modos creo que lo podemos aclarar así. Y si no, por lo menos les queda la duda de ese artículo hoy. Es el 66. Es el 66, artículo 66. Aumento y disminución de límites. Aumento y disminución de límites. Léanme ese artículo, si me hacen favor. Artículo 66. Aumento y disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede. Muy bien, muchas gracias. Ese es el artículo al que me refería. ¿Lo comprenden o más o menos lo comprenden, jóvenes? Sí, doctor, esto aplica, por ejemplo, con los funcionarios públicos que la ley establece que al cometer algún delito, por el hecho de ser funcionario público, se le incrementa la pena en X cantidad porcentual o Fracción. O fracción, ajá. Va, está bien, hasta ahorita va bien. Mira, hasta ahorita va muy bien, pero ¿y entonces qué más? ¿Cómo queda entonces? Sí, entonces, por ejemplo, si el delito establece que una pena mínima de 10 años y una máxima de 30, por ejemplo, si se aumenta en 2/3 partes o en una tercera parte, allí se incrementaría tanto el margen inferior como el superior de la pena. Muy bien, muy bien. Muy bien lo que está explicando. Va, ahora vamos a verlo. Dígame.
Ali, fue un chiste, perdone, pero en español le decía yo. Sí, sí, por eso le digo, sí. Miren pues, miren pues. El compañero sabe lo que está diciendo y lo está diciendo bien, oye, pero miren pues. El artículo les dice, cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme al artículo que ya vimos de las atenuantes y agravantes en el anterior, ¿oyen? Bueno, veamos un caso, pues. El compañero dice que a un funcionario público se le aumenta la pena. Supongamos que hay un delito que dice, si este delito fuere cometido por funcionario público, se aumentará la pena en una tercera parte. Bueno, el artículo dice que la pena para ese delito es de 3 a 6 años. De 3 a 6 años es la pena para ese delito. Pero la ley dice que por ser funcionario se le aumenta en una tercera parte. ¿Qué es lo que se hace ahí? La pena mínima es de 3 años. ¿Cuánto es la tercera parte de 3? 1 sería incrementado a 4, entonces. Entonces, la pena mínima ahí queda en 4 años. Y la pena máxima, el delito era de 3 a 6, la pena máxima es de 6. ¿De cuánto es la tercera parte de 6? 12 sumaría, entonces Entonces, llegaría a 8. quedaría 8. Por lo tanto, la nueva pena para ese funcionario va a ser de 4 a 8 años. El juez va a fijar la pena para él entre 4 y 8, porque se le aumentó una tercera parte al mínimo y una tercera parte a la pena máxima, y dentro de esos nuevos límites queda fijada la pena para ese caso concreto. ¿Estamos ahí más o menos? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Vaya. Cuando, vean ustedes, ahora regresen al 63. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado, se les impondrá la pena señalada para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Ahí se miren, rebajada en una tercera parte. Quiere decir que si para un delito consumado la pena es de 6 a 9 años, si alguien cometió tentativa, se le rebaja una tercera parte a 6, va a quedar en 4, y se le rebaja una tercera parte a 9 y va a quedar en 6. Entonces, para el autor de tentativa va a ser de 4 a 6 años. Y para el consumado de 3 a 9. ¿Estamos jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, más o menos. Entonces, ustedes revisen ahí, que es lo importante es que el artículo que les dice es que, porque lo que pasa es que los jóvenes lo que piensan a veces es, bueno, se le pone 30 años y si se le rebaja, entonces ya quedan 20. No, no es que se le ponga y que se le rebaje ya con la pena puesta, no. Es que se rebaja la pena mínima y se rebaja la pena máxima, y en cuyos límites queda fijada la nueva pena. O si es aumento, pues al revés, se le aumenta en una tercera parte la mínima y se le aumenta en una tercera parte la máxima, y ahí quedan fijadas las nuevas penas. Entonces, ya ustedes lo pueden repasar con su código, con sus penas, pero la clave en este artículo es que dice, miren el título, aumento y disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya, las dos cosas puede ser una pena, se aumentará el máximo y el mínimo, en el caso de que sea aumento, en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación por el juez conforme al artículo anterior. Bueno, ese es un punto. Y el último es que vean el artículo 68, cómputo de la pena. Lean el artículo 68. Cómputo de la pena. Artículo Artículo 68. 68.
Artículo 68. La condena se computará desde la fecha en que el reo hubiera sido detenido, salvo que haya sido excarcelado. Muy bien, muy amable. La pena, la condena se computará desde la fecha en que el reo haya sido detenido. Les dije que hay un caso, por ejemplo, donde el proceso duró 5 años y la persona estuvo detenida los 5 años mientras duró el proceso. Bueno, si lo absuelven, qué bueno, porque no cometió ningún delito, pero de todos modos se fregó porque pasó 5 años en la cárcel, siendo inocente. Ahora, si lo condenan a 10 años, pero tiene ya 5 años de estar en prisión y a los 5 años se dicta la sentencia, a esa persona solo le va a hacer falta cumplir 5 años. Pero si tuvo buena conducta, lo más probable es que salga inmediatamente porque ya cumplió la mitad de la pena. Entonces, el artículo lo que les dice es que la condena se va a computar desde la fecha en que la persona fue detenida. Eso ya le cuenta a la persona. Desde que es detenida le cuenta como cumplimiento de su condena en el caso de ser condenado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, cuando se refiere cuando haya sido excarcelado, tal vez sería cuando tiene una medida sustitutiva. Exactamente. Le Gracias. dan arresto domiciliario y entonces ya no le pueden seguir computando la pena porque ya no está en prisión, ya está con medida sustitutiva. Doctor, y en el caso de que acá dice que hubiera sido detenido, pero la detención, por ejemplo, en tribunales, tienen audiencia y les dan libertad condicional o no sé si así se le llama, pero Sí. igual quedan ligados a un proceso, ¿ese día cuenta? No, ahí no. Es, digamos, si a una persona lo ligan a proceso, pero le dan arresto domiciliario o medida sustitutiva, no puede contar porque ya no va a estar en prisión, va a estar en su casa. O sea, los años van a computarse si está en prisión, si está con medida sustitutiva, no. Y el día que se presenta una audiencia, sí se lo computan porque está sujeto a un proceso. Pero de ahí todo lo demás ya no. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces, Licenciado. ¿perdón? Sí, a mí me queda con lo que dijo, cuando dijo de que a la hora de las penas no a todos se les puede poner la misma sanción. Mi pregunta es si en ningún caso se puede poner la misma sanción a todos o hay excepciones. Bueno, habrá excepciones, pero el juez tiene que razonar en su sentencia. Las sentencias deben ser razonadas, joven, deben ser explicadas. Una sentencia no puede decir por qué absuelve o por qué, no puede dejar de decir por qué absuelve o por qué condena, o por qué le pone 15 o por qué le pone 40 años. La sentencia tiene que explicar eso. Y bien podría darse el caso en que el juez fije la misma pena, pero el juez debe explicar por qué, ¿verdad? El juez debe explicar por qué pone la misma pena. Es un poco difícil que pongan la misma pena porque las personas son diferentes y cada quien tiene su propia historia, sus propias circunstancias y el juez puede valorar muchas circunstancias de la persona. Pero habrán excepciones donde sí se pueda poner la misma pena. ¿Oye? Doctor, una consulta, ¿tendremos clases mañana? Sí. Bueno, miren pues, entonces, digamos, esto es una síntesis de lo que tiene que ver con las penas. Y creo que son puntos esenciales los que hemos comentado. Con algunos de ustedes todavía tenemos algunas clases pendientes, fin de semana. Y con otros ya este es el último punto. Este es el último punto. En realidad, para los compañeros de San Carlos, creo que es mejor que mañana, en realidad ya no tendría sentido
que se tengan clases mañana. Aquí estamos agotando el programa. Pedirle al licenciado Rodríguez que les dé clases sería solo para hacer un repaso de lo que hemos hablado. Creo que es innecesario. Mejor utilicen ese tiempo para estudiar. Entonces, hay otras clases que tenemos pendientes fin de semana, pero ahí no hemos tocado otros puntos. Así es que el tema es que esto que vimos hoy nos interesa a todos. Es un tema que no habíamos visto, todo lo relacionado con la responsabilidad civil derivada del delito y esto que hemos hablado de las penas. Así es que cada quien sigue su dinámica. Los que tienen examen la otra semana empiezan con sus exámenes y los que tenemos clases todavía el fin de semana, pues tenemos clases el fin de semana. Así que jóvenes, esto era lo que teníamos previsto para hoy. Como siempre, me alegra muchísimo saludarles y nos estamos siempre viendo. Y si no hay más preguntas, pues les deseo una feliz noche a todos. ¿Oyen? Gracias. Licenciado, ¿cuándo subiría las notas? La sesión, la grabación de la sesión, ¿en dónde la podemos obtener? Disculpe. Yo les informo mañana temprano, oyen, para que todos tengan acceso a la grabación de la clase. Doctor, Gracias. Disculpe, una pregunta. Sí. Usted dijo que las penas tienen dos prevenciones, ¿verdad? La especial y la general. Sí. Mi duda es, ¿la general? ¿Será que la podría volver a repetir? Sí, la prevención especial va dirigida al que cometió el delito de manera directa para que ya no vuelva a cometer delitos. Y la prevención general va dirigida a toda la sociedad, a todas las personas, para que se enteren de que hay condenas y que se abstengan de cometer delitos al ver que condenan a otras personas. ¿Oye? Gracias, mi amor. Bueno, muy bien. Que tengan feliz noche, pues jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas